Pues ya estamos de regreso, como usted sabe, estamos hablando de derechos y de redes sociales y de sus múltiples y diversas autoimplicaciones de un lado para el otro. Añeris, hacia el final del bloque anterior hacías mención ya no solo a Facebook, que había sido, digamos, un poco el pretexto simbólico para el título de este programa, sino mencionabas, por ejemplo, Twitter. Y tú nos decías que la razón por la que a ti te gusta estar en las redes es, entre otras, que ahí se generan discusiones, se generan debates. Yo te preguntaría, sin ser usuario de Twitter, pero esos debates, esas discusiones, ¿en realidad las podemos nosotros ver como debates robustos, como debates sustantivos? Son la punta de lanza para abordar debates de forma robusta, de forma sustantiva. Son la manera en la que tú puedes llegar e incluir a las personas en que se interesen en esos temas. Es la forma en la que tú puedes compartir artículos a partir de una introducción tal vez de 140 caracteres, pero las personas van a empezar a interesarse y van a ser parte de él. Entonces yo creo que es bastante importante ser conscientes de eso. O sea, ¿tú estarías de acuerdo en que, digo, no lo dijo ella, pero lo digo yo, en que sí son herramientas que ayudan a robustecer la deliberación pública? Me queda claro que sí, eso son las redes sociales al final de cuentas, pero también vuelvo a lo mismo, hay que tener una conciencia de a qué estamos renunciando con la democratización. No es lo mismo tener un periódico que tiene un comité editorial en el que pasa por un comité ético de lo que vamos a informar. Ya quisiéramos, pero bueno, está bien. Cuando liberamos la cantidad de usuarios que van a producir información, quizá no tiene una estructura bien hecha, quizá no tiene nada técnicamente bien. Lo que es importante es la información. Hay una democratización del debate, pero eso también tiene costos, dirías, en calidad del debate. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú también estarías de acuerdo? Sí. O sea, sí, totalmente. Son más ligeros los debates y al mismo tiempo, pues, más las voces. Pues digamos. Sí, cualquiera puede opinar y puede que al final del día la opinión no sea tan trascendente, pero hay opiniones que valen la pena ser escuchadas. Sí, claro. Y este mismo ejercicio va a empezar, dependiendo de la persona, a que uno vaya formándose criterios y que uno vaya poniendo interés tal vez en ciertos debates y pueda ir excluyendo información que no necesita. Bueno, hemos hablado de Facebook, hemos hablado de Twitter, tenemos que hablar, yo ya estoy muy tecnológico, de Periscope por los casos. Les quiero preguntar su opinión sobre el caso de Arne y la grabación, digamos, de estos abusos en las colonias de la delegación en la que él trabaja, y quiero preguntarles también su opinión, y de una vez hago la pregunta de los dos casos, de su jefa, la delegada, en una comida de cumpleaños, también transmitiendo en vivo lo que había ahí adentro. A ver, su opinión, Añeris. Son temas totalmente distintos. Totalmente distintos. En primer lugar, el caso de Arne, estamos ante un funcionario público que se extralimitó exponiendo a las personas que a lo mejor están cometiendo una falta, pero al final es una falta administrativa y no es proporcional lo que él hizo. Okay. Grabarlos, que su rostro, su imagen sea transmitida en vivo y pueda ser vista por N cantidad de personas, es totalmente desproporcional. O sea, no es una sanción que, para empezar, no está prevista. Sí, es una sanción, ya la exhibición es una sanción en sí misma. La exhibición, la exhibición te avergüenza y es una sanción, más bien, no debería ser una sanción, no debería existir, no tuvo que haberlo hecho. ¿Estás de acuerdo? Yo lo veo como el tema del principio de legalidad, ¿no? Eso es de abogadizo. A ver, viene el abogado. Entendemos que las autoridades pueden hacer solamente lo que tienen facultades para hacer y los ciudadanos, al contrario, solamente pueden hacer todo lo que no esté prohibido. Okay. Ese es el principio de legalidad básico. Arne no tiene derechos, digamos, tiene facultades. Ajá. Y la ley de datos del DF le prohíbe recabar datos, publicar datos, almacenar datos de personas sin el consentimiento de las personas. Es punto, se acaba. O sea, ahí no tienen duda ninguno de los dos. Un argumento más de principio, parecido al de Itzel Arcos que nos hacía al inicio del programa, un argumento netamente jurídico, es decir, por ahí no. Bueno, y ahora comienzo contigo. El caso de la delegada en no funciones, porque era un sábado, un domingo, yo qué sé, en una comida social, exhibiendo a personajes que seguramente no a todos les gustó ser, digamos, transmitidos en ese contexto, en ese momento, y en un evento social de esa naturaleza. ¿Tu opinión? Aunque el círculo en ese momento, siendo personajes públicos, es un entorno privado, ahí lo que se rompe es la confianza con la persona. Eso sin duda.
Y la confianza con el medio, ¿no? Y el término del consentimiento, vuelvo a lo mismo, es el consentimiento de decir yo quiero aparecer o no quiero aparecer. Ok, pero tú dirías en todo caso el tipo de reprobación y de sanción, en este caso sería únicamente carácter moral, emocional, es decir. Incluso hay formas jurídicas de que entre en responsabilidades la delegada. ¿Ah, sí? Por haber transmitido una fiesta. Es un ente privado que captura datos personales y los publica. Hay una ley de datos personales para particulares. Existe la regulación. Existe la regulación. ¿Tu opinión sobre este segundo caso? En este segundo caso, sí, todos son particulares, todos están en una posición. Sí, nada más ya sé dónde vas, pero te doy. Todos son particulares, pero todos son de estos personajes que tú decías públicamente relevantes al inicio del programa. Digo, nada más como premisa. Sí, sí, son públicamente relevantes. Entonces, la transmisión, el Periscope de la delegada seguramente tuvo muchas visitas. Bueno, seguramente fue alcanzado por muchas personas, pero al final del día resulta difícil considerar que está superando la barrera de la vida privada, porque ahí la estelar del Periscope era ella, y ella quería hacer alusión a donde se encontraba, compartir un momento de su intimidad. Ahora, en paralelo se afectaron los derechos de otras personas. No, y asociando a unos con otros a todos los comensales de la fiesta, ¿no? Y con las repercusiones, digo, nada más para subrayar, porque uno no puede hacer cosas, creo, en estos terrenos sin hacerse cargo de las consecuencias de las acciones. Y acá, bueno, pues hubo una debate y estigmatización político-social, pues para todos los que se encontraban en el evento. Pero te regreso la palabra. Sí, bueno, al final del día no es, no podemos decir que ella esté violando un derecho humano, porque son particulares, pero está violando la confianza. Está violando, sí, es algo más, ahora sí que personal. No creo que la vuelvan a invitar a una fiesta así, pero las repercusiones que puede tener te hacen pensar sobre las redes sociales, reflexionar sobre las redes sociales y las barreras que estás poniendo tú con las otras personas. Que están rompiendo ya sobre terceros. Yo les decía, yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter. A mí no me gustaría que se exhibiera lo que hago en una fiesta privada. Y me parecería que no solo es un abuso de confianza, sino que lesiona mi esfera de derechos. Pero eso es intuitivamente. Pero querías decir algo, Jesús. Sí, ahí el tema de en relaciones horizontales no se pueden violar derechos, yo ya no estoy tan de acuerdo. Y hay una aplicación horizontal de los derechos, ya podemos sentirnos afectados entre privados de violaciones de derechos. Yo creo que es una tendencia. Okay. Ese era el punto, digamos, principal del asunto. Bueno, hay otro caso. Cerremos acá, me parece que los dilemas están ahí, creo que son relevantes, creo que tiene razón, nos llevan a reflexionar hacia el uso de este tipo de herramientas para la difusión de ciertos eventos que tienen lugar en distintos ámbitos, pero hay uno particularmente delicado por sus implicaciones, que es este caso, incluso omito los nombres de las personas, de una chica presuntamente violada en el estado de Veracruz por 4 jóvenes egresados de la escuela en la que ella estudió, 2 de ellos, en fin, y que ustedes saben que se ha vuelto un tema de mucho revuelo público. Tu opinión sobre este caso, Jesús, que implica todo. Yo creo que el estrés que yo quiero hacer ahí es en la cuestión de la conciencia de las repercusiones que esto puede tener. La publicación de información de este tipo que tiende a ser utilizada para pruebas en un entorno jurídico pierde valor. Deja de ser un elemento jurídicamente relevante como prueba. Exactamente. Al viciar las pruebas, los procedimientos van a tener problemas. O sea, paradójicamente esta exhibición que pretende hacer presión sobre la autoridad del Estado, sobre el fiscal del Estado, debilita el caso. Exactamente, ¿sí? Lo vicia. Lo vicia. Ese es un punto interesante. De nuevo, abogado, pero te pregunto, tu opinión, Iñeris. Hay un artículo estupendo de Miguel Carbonell, no sé si lo leyeron, el que dice Miguel Carbonell, el principio de presunción de inocencia aquí ha sido pisoteado. Porque no sabemos en realidad a ciencia cierta qué sucedió, pero sí ya sabemos que hay una asociación con fotos, caras, nombres, personas de estas personas con este evento. ¿Tu opinión? Sí, este tema, como bien lo mencionas, es muy delicado, entonces yo no me atrevería a emitir juicios respecto a estas personas, porque la presunción de inocencia también ha sido un derecho muy pisoteado a lo largo de la historia de México. Hay que recordar el caso de Florence, que fue bastante complicado. Entonces sí tenemos que presumir la inocencia de estos personajes
lo que no podemos hacer es pasar por alto que estas agresiones, en el caso de que queden registradas, en el caso de que puedan o nosotros tengamos la posibilidad de verlas, sí tienen que ser aceptadas en un campo de prueba. Porque si bien no sabemos el contexto, todo el estudio, todo el proceso jurídico tiene que darnos las pautas para determinar si al final del día lo que estamos viendo ahí sí es una violación o si no lo es. Pero eso al final, y se lo pregunto a Jesús, que creo que aquí tienen un diferendo, al final esperábamos, en la teoría del Estado constitucional de derecho, que fuera la materia que analiza el juez en su juzgado. Es decir, se le allegan por todas las partes de los elementos probatorios, realiza un examen de los mismos y determina si hay o no lugar a una culpabilidad y además en un Estado constitucional, más allá de toda duda razonable. En cambio, ahora pareciera que el tribunal es un tribunal de opinión pública, Jesús, ¿no? Es decir, que al final lo que termina determinando, o más bien orientando las decisiones de las autoridades o las tendencias de presión, es la opinión pública. ¿Qué a mí lo que me preocupa es que no llega a las autoridades, se queda en un ámbito de la opinión pública y las consecuencias, las sanciones, son estas cuestiones de opiniones negativas, de repercusiones en la reputación de las personas. No estamos viendo que realmente se lleve de la esfera de redes a los tribunales, eso no está pasando. Nos quedamos en este lado y nunca pasamos para acá. O sea, te quedas nada más en el terreno de la red de la opinión pública. Exactamente, como decimos que las instituciones no están funcionando, nos vamos para acá, pero estamos decidiendo no atender a las instituciones y eso me parece una apuesta peligrosa. A ver, Añeris. Yo no me quisiera pronunciar respecto a este tema como tal porque lo considero bastante delicado. Es delicadísimo. Yo tampoco, vean cómo he sido muy cauto. Sí, no. Yo emitir juicios respecto a este tema preferiría no hacerlo. Lo que sí me gustaría poner sobre la mesa es que hoy en día existe mucho linchamiento o juicios de opinión que son totalmente peligrosos porque a ciencia cierta nosotros no podemos saber si alguien es culpable o inocente o si alguien se graba declarando que hizo algo tenga que servir como una confesión, porque realmente no lo es. No podemos considerar un video y transmitirlo como una confesión, porque las confesiones tienen que ser ante autoridades y esto no lo es. También muchas veces las personas confunden los derechos humanos como un medio para defender criminales y tenemos que tener muy en claro que no son criminales hasta que se muestre que son culpables y que los derechos humanos no son para unas personas, sino que son para todos. Entonces, esta discusión sí resulta bastante delicada porque colisionan a montón. Porque además el caso en concreto, concediendo que tenga veracidad en lo denunciado, es tremendo. Es decir, no podemos dejar de ver y está asociado a otro tipo de lastres culturales que tienen que ver con desigualdad estructural, que tienen que ver con estas élites indolentes, que tienen que ver con misoginia. O sea, es un caso particularmente delicado, Jesús. Regresando a ese caso, digamos, hay otras implicaciones con la víctima. El procedimiento de publicación de esto va a tener consecuencias, desde mi punto de vista, negativas de revictimización de la persona. Que ya parece que ya las está Exactamente. teniendo. Entonces, hay varias consecuencias que quizá el padre no tomó en consideración al principio, ¿no? Ok, no, muy interesante. Les llevo un último caso y me los llevo de viaje a Brasil. Dejemos México por acá. En los últimos semanas, en una crisis política sin precedentes, el debate público brasileño ha girado en torno a entre otras cosas, pero a llamadas telefónicas que han sido interceptadas entre el expresidente y la actual presidenta del país y que se han transmitido a la opinión pública para generar discusión. Tu opinión, y es interesantísimo, quiero subrayar, se trata de la presidenta en funciones, se trata de un expresidente, tiene que ver con la privacidad, tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con el derecho a la información. Tu opinión, Añeris. Es muy divertido porque ahora existe una figura que nosotros conocemos como whistleblowers, que literal es silba o sopla el silbato, y esto es cuando información que a lo mejor está en el ámbito de lo privado, documentos confidenciales, salen a la luz. Cuando estos documentos, cuando estas llamadas, cuando estas comunicaciones salen a la luz, el principal objetivo de los whistleblowers es que salgan porque queremos que la sociedad o las personas se enteren de algo
que nos concierne a todos o de algo que nos va a posicionar en temas de debate pues ahora sí, a todos, tal como lo fue el caso de Snowden y ahora las llamadas telefónicas entre el expresidente y la actual presidenta. ¿Tu opinión en 20 segundos? Pues simplemente deberían de acotar las formas de la publicación. Hay límites a los derechos, pero también hay contralímites que tienen que frenar los impulsos reductores de los derechos, porque al final se reduce un derecho para abrir otro, pero hay que tener mucho cuidado en cuándo y en qué caso concreto. No, pues la verdad es que nos han ayudado a reconstruir un tema muy complejo. Yo sé que quedaron muchas aristas sueltas, pero es un tema que, como creo se evidenció en la discusión, solo puede entenderse a la luz de eventos, de circunstancias específicas, porque ahí es en donde emerge toda la complejidad de relaciones entre derechos y también de relaciones entre concepciones del Estado de Derecho. Así que, Añeris, muchas gracias por haber estado de nuevo aquí en Observatorio. Jesús, lo mismo para ti. Tenemos por ahí pendiente a otro programa. Yo sí quiero hablar de esto del derecho al olvido, entonces ya los volveré a invitar pronto por acá. Gracias a usted por habernos acompañado hasta esta sección del programa. Vamos un corte, que ya regresamos en esta ocasión a nuestra sección desde el campus con Imer Flores. Ya volvemos.